Dios les bendiga, amados en Cristo, sean todos bienvenidos a esta hermosa escuela dominical y ayuno. Aquí estamos, hermanos, en este hermoso domingo 26 de julio del 2020. Aquí estamos como todos los domingos en esta escuela dominical y ayuno, saludando, enviando un cordial saludo y bendiciendo a todos los amigos, las visitas, los hermanos, los siervos, consiervos que nos escuchan en las diferentes partes de este hermoso país Colombia. Saludamos a los amigos, las visitas, a los miembros de esta iglesia Santidad y Temor a Jehová en su tabernáculo, a cada alma, a cada siervo, consiervo, a los pastores que nos están escuchando de diferentes iglesias, diferentes denominaciones, que están ahí conectados, pendientes a estas transmisiones. Dios les bendiga. Reciba un cordial saludo de su amigo hermano Pastor Manuel Correa y de la iglesia Santidad y Temor a Jehová en su tabernáculo. Pues bien, amados, en esta hora vamos a entrar en una actitud de disponernos para buscar de Dios, en una actitud, amado, de entregar nuestro corazón, nuestra vida en este domingo, ya que Dios le ha placido por su misericordia estar reunido a través de este medio este domingo, porque no sabemos si el otro domingo estaremos transmitiendo o estaremos con vida, no lo sabemos, solo Dios lo sabe, pero por lo pronto démosle gloria, honra y alabanza a Dios por esta hermosa oportunidad. Vamos en esta hora, usted invite a su esposo, a su esposa, a sus hijos ahí donde se encuentra, a su familiar más cercano, y vamos a decirle: es tiempo de buscar de Dios, es tiempo de acercarnos a Dios, es tiempo de escuchar el consejo que Dios tiene para nuestra vida en esta hora. Vamos, tome una actitud ahí en esta hora como si fuera un culto normal. Usted ahora ya tiene que haberse acostumbrado de que su casa es el altar familiar que Dios ha puesto en estos tiempos, que es el medio por el cual Dios está a través de su hogar, a través de este medio tecnológico que Dios ha permitido poder, amado, reunirnos y poder, amado, entender y comprender que Dios es un Dios, amado, de familia, un Dios que hace como Él quiere. Pues bien, vamos a levantar nuestras manos, ahí usted en su hogar, ahí vamos a levantar nuestras manos. Padre Dios, presentamos este culto en tus manos, presentamos este mensaje en tus manos para que seas tú, Padre amado, haciendo conforme a tu voluntad, Padre Santo Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en esta hora te pedimos que nos perdones, Padre amado, reconocemos nuestros pecados delante de ti, reconocemos todo y cada una de nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, Padre Santo, delante de ti. Estamos reconociendo, Padre Santo, que delante de ti hemos pecado, Padre Santo Dios. Perdona nuestras maldades, nuestras perversidades, nuestras rebeliones, nuestras transgresiones e iniquidades, nuestros malos pensamientos, el saber hacer lo bueno y no hacerlo. Límpianos, purifícanos y santifícanos con la sangre de Cristo. Padre, en esta hora, Dios, estamos pidiendo millones de legiones de ángeles guerreros con espada desenvainada que se desaten a guerrear en el primer cielo, en el segundo cielo, con su gente de a caballo y carros de fuego. Padre Dios, que comiencen a ser vallados y guerreros por nuestra vida, nuestra familia, nuestra parentela, Padre Santo Dios de la gloria, nuestros bienes, en el nombre poderoso de Jesús, Padre Celestial. Padre Dios, que guerreen, Padre Santo, por cada amigo, por cada alma, por cada visita, por cada miembro, siervo y consiervo que escucha este mensaje, en el nombre de Jesús. Reprendemos toda oposición, reprendemos todo obstáculo, todo impedimento, todo contratiempo, todo muro, todo antemuro, todo principado, potestad, gobernador, hueste de maldad, hombre fuerte, espíritu de muerte, de venganza, de accidente, derramador de sangre, de atraco, sicariato, mala hora, confusión, todo ataque demoníaco de las tinieblas en esta hora queda inoperante, reprendido, echado fuera de nuestra vida, nuestra familia, nuestra parentela, nuestros bienes, fuera de cada miembro, cada alma, cada visita, cada amigo que está escuchando, Padre Santo Dios, este mensaje, mi Rey Dios, por el poder de tu palabra. Padre Dios, pedimos que seas tú, Padre amado Dios, peleando a favor de nosotros, de nuestra vida, nuestra familia, nuestra parentela. Creemos a tu palabra que nos enseña en el Salmo 68: levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzará, como se derrite la cera delante del fuego, así parecerán los impíos. Esa palabra, Padre Santo Dios, porque es tu palabra, la declaramos en esta mañana de este domingo en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra parentela, en nuestros bienes y en cada miembro, alma y visita y amigo que nos escucha, en el nombre de Jesús Dios. Amén y amén. Bien, amados hermanos, el tiempo es oro. Vamos a estar compartiendo, vámonos al libro de Segunda de Corintios, capítulo 11. Libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Vamos a estar ahí disertando en esta hora, hasta donde Dios nos permita llegar. Gloria al que vive. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3.
Mientras que usted busque con su Biblia, estamos agradeciendo a los hermanos que están ahí pendientes de las vigilias. Esta fue una semana que tuvimos de descanso para nuevamente tomar fuerza. Le estaremos avisando, pero las vigilias han sido de bendición. Mucha gente la está pidiendo, andan llamando, andan preguntando, pastor, ¿cuándo vuelve con las vigilias? Mucha gente que recibió milagros, sanidad y liberaciones. Pues la estaremos haciendo, hermano. Usted en Facebook me encuentra como Manuel Eduardo en Facebook. Cuando iniciemos las vigilias, los devocionales, usted ya está conectado a través de ese medio. Las vigilias y los devocionales son a través de Facebook, y aquí los viernes a las 7 de la noche y los domingos de escuela dominical a las 9, amados, se transmite a través de este canal. Gloria a Dios. Bien, los viernes y los domingos a través de este canal. Bien, 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3 dice, Dios añada bendición, esta es su palabra, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Puede sentarse en esta hora usted que se encuentra en sus hogares, pero alabe a Dios, bendiga el nombre de Dios, no deje de alabarle, de bendecirle en esta hora de la mañana. Pues bien, amados, en esta hora vengo con un tema muy hermoso, precioso. No pensaba predicarlo, es más, nunca lo he predicado, y le soy sincero, esta enseñanza Dios me la dio no hace mucho. Gloria al que vive. Bendito al nombre de Dios. Yo veniera con otro mensaje, pero Dios hace como Él quiere. Bien, hermano. Vamos a hablar entonces, amado, en esta hora. Vamos a hablar bajo el tema el reino de Dios versus el reino de Satanás. El reino de Dios versus el reino de Satanás. ¿Y por qué este tema, hermano? Es importante comprenderlo. Ahora, el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, en el versículo 3, nos está diciendo que, pero temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos se han extraviado de la sincera fidelidad de Cristo. Hay algo que el enemigo está haciendo, hermano, y es que con su astucia está engañando, amado, a mucha gente. Pero también, tristemente hay que decirlo, dentro de la iglesia se ha metido con sus astucias para querer engañar, para querer confundir, para querer traer, amado, herejías dentro de la iglesia de Cristo. ¿Y por qué pasa esto, amado? Porque sencillamente no conocemos, amado, el reino de Dios, y si no conocemos cómo está conformado el reino de Dios, la estructura del reino de Dios, cómo funciona el reino de Dios, cómo, amado, entra el reino de Dios a la vida del hombre, e igualmente con el reino de Satanás, entonces, amado, muchas veces vamos a estar, amado, cometiendo errores, amado, muchas falencias por falta de conocimiento. La palabra enseña que por falta de conocimiento, amado, aleluya, el pueblo perece, el pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Pues bien, amado, en esta hora, este es el conocimiento que vamos a traer. Le digo de antemano, usted sabe muy bien que cuando es escuela dominical y enseñanza, busque ahí papel, libreta en mano. Vamos a estar ahí en esta hora disertando y compartiendo este tema que es extenso, amado, pero vamos a darle lo mejor de lo mejor, gloria al que vive, y hasta donde Dios me guíe. Porque les repito, primera vez que predico esta enseñanza, hermano, pero Dios hace como Él quiere. Vamos a dejarnos guiar por lo que Dios quiere hacer en esta hora. Vamos a dejarnos mover por lo que Él que nos dé, que nos dirija, siempre y cuando todo esté conforme a la palabra de Dios. Bien, les repito, el tema de esta mañana es el reino de Dios versus el reino de Satanás. Vamos a hablar cómo están conformados estos dos reinos, las estructuras de estos dos reinos, las características de estos dos reinos, gloria al que vive, los súbditos de estos dos reinos, el poder y el dominio de cada uno de estos reinos, gloria al que vive, y muchas otras cosas más que a medida de la enseñanza vamos a estar ahí compartiendo. Bien, iniciemos. El reino de Dios versus el reino de Satanás. Iniciemos con el reino de Dios. El reino de Dios. Gloria al que vive. Primer punto ahí, en el reino de Dios. El reino de Dios, amado, es un gobierno de teocracia. Al principio, el gobierno de Dios era un gobierno de teocracia. Teo viene de Dios y cracia viene de democracia. O sea, quien dirigía antes al hombre, quien dirigía antes a la nación de Israel, antes de que pidiesen rey, era Dios. Dios era el que los dirigía, Dios era el que los gobernaba, Dios era el que les hablaba y les enseñaba las leyes, los mandamientos y los estatutos. Claro que no ha cambiado todavía, porque Dios sigue siendo teocracia.
maneja la teocracia, perdón. Gloria al que vive, porque Él, amado, Él hace como Él quiere, conforme a sus leyes, sus estatutos. Que en estos tiempos tenemos, amado, reyes, presidentes, bueno, porque el mismo hombre lo escogió y lo aceptó así, de esa manera. Recordemos que en 1 de Samuel capítulo 9, cuando el pueblo pide rey, eso está en 1 de Samuel capítulo 9, todo el capítulo 9 le hace, lo que es muy extenso y no me da tiempo de explicarlo, pero se lo voy a parafrasear. Cuando el pueblo de Israel se cansó de que Dios los dirigiese, de que Dios les hablase, entonces dice 1 de Samuel capítulo 9 que el pueblo pide un rey. El pueblo pide un rey y le dice a Samuel, mira, queremos que Dios nos dé un rey como las demás naciones. Y Samuel consulta a Dios. Y Samuel, muy triste, muy dolido, porque el pueblo prefirió que el hombre lo dirigiese antes de que Dios. Miren ustedes cómo el hombre desagradecido con Dios, porque el pueblo de Israel se le olvidó a este pueblo de cómo Dios peleó por ellos, le dio la victoria, le dio maná en el desierto, le dio a beber agua en el desierto, cómo peleó por ellos cuando los egipcios venían a acabar contra ellos. Este pueblo fue un pueblo que se le olvidó todo esto, pero ellos querían tener reyes como las demás naciones, o sea, presidente, alguien que los gobernase. Y a partir de ese momento, hermano, entonces Dios quita su gobierno de teocracia y Dios permite que el hombre sea dirigido por el hombre. De ahí en adelante es por eso es que hoy conocemos que hay presidentes que dirigen naciones, que hay reyes que también influencian en muchos países. Gloria al que vive. Pues bien, amado, el reino de Dios al principio y todavía en esencia no ha cambiado. Era un gobierno de teocracia. Todavía es la hora, amado, y lo es, porque Dios nadie lo manda. Él hace como Él quiere. Pues bien, primer puntico del reino de Dios, amado, que el gobierno de Dios es un gobierno de teocracia. Vámonos rápidamente, gloria al que vive, bendito sea el nombre de Dios en esta hora. Santo el que vive. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Gloria al que vive. Vamos a estar avanzando rápidamente, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Gloria al que vive. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 6. Dice lo siguiente, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 6, dice lo siguiente. Dice, y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tus manos tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Hablando aquí, amado, miren ustedes, cuando el pueblo de Israel obtiene la victoria sobre Moab y Amón, entonces comienzan ellos a reconocer que Dios es un Dios que Él tiene poder sobre los reinos, sobre las naciones y sobre los reyes. Por eso le digo que Dios no ha cambiado en su forma de gobernar el mundo, porque Él hace como Él quiere. A Él nadie lo manda, nadie le dice qué tiene que hacer. Job dice que Él no da cuenta, amado, de sus razones. Él no dice qué es lo que va a hacer o le explica. No, Él se mueve conforme le parezca, claro, obrando a favor de todo aquel que se humilla delante de Él. Otra cita bíblica para comprobar de que el gobierno de Dios es un gobierno de teocracia. Al principio era así, pero en esencia todavía sigue siendo así, en el sentido de que Dios nadie lo dirige, a Dios nadie lo manda. Él es Dios por encima de los reyes y de las naciones. Véngase conmigo al Salmo capítulo 95. Salmo capítulo 95 nos confirma todavía esto mejor. En el Salmo capítulo 95, versículo 3. Voy a tomar dos citas bíblicas de cada punto porque es extensa la enseñanza, entonces voy a dar lo mejor de lo mejor. Salmo 95, versículo 3. Dice lo siguiente. Gloria al que vive. Salmo 95, versículo 3 dice, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar,
pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Gloria al que vive. Aquí está reconociendo que Dios es un Dios que dirige, que está por encima de los dioses, que está por encima de los reyes, y que Él dirige a este mundo porque Él lo hizo. Él hizo este mundo, Él fundó este mundo, amado, Él colocó los cimientos de este mundo, y Él pertenece a este mundo, la gloria y la honra, amado, y el dominio. O sea, Él nadie lo dirige. Gloria al que vive. Nada de lo que pasa en esta tierra se mueve si no es la voluntad de Dios. Gloria al que vive. Alaba a Dios en esta hora. Por ahí hay un dicho dentro de las iglesias cristianas. Hay un dicho que ninguna hoja de los árboles se mueve si no es por su poder. Aunque no es bíblico, porque no es bíblico, eso no aparece en la Biblia, en las Sagradas Escrituras por ningún lado. Es un dicho. Ese dicho, amado, aleluya, lo dijo un escritor, hermano. Así que eso no es bíblico, pero sí es un dicho popular que sí se puede, amado, como referencia para creer que nada en esta tierra se mueve si no es por el poder de Dios. Más no es una cita bíblica, más no está en la palabra de Dios. Aclaro eso. Gloria al que vive. Bien, alabanza al que vive, reina por los siglos de los siglos. Otra cita bíblica para confirmar que el gobierno de Dios fue, amado, o fue dirigido al hombre teocráticamente o por la teocracia, está en Daniel capítulo 4 versículo 17. Daniel capítulo 4 versículo 17. Daniel capítulo 4 versículo 17. Dice lo siguiente: dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos. La resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Aquí vemos como el rey Nabucodonosor reconoce que hay un Dios por encima de él que gobierna el mundo y que lo gobierna a él. Miren ustedes, o sea, reconociendo que Dios es un Dios, amado, que Él no es gobernado por el hombre, Él gobierna al hombre, que es muy diferente. Es más, Él gobierna a las tinieblas, que más adelante estaremos hablando de eso si me permite el tiempo. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Ahora miren, miremos esto, hermano. Un rey reconociendo que por encima de Él está un Dios que es el que gobierna, dirige y es el que hace como Él quiere. Miren ustedes, amados. Entonces aquí comprobamos, amados, que aunque el hombre haya escogido, el pueblo de Israel haya escogido reyes, representantes para ellos, para estas naciones, muchos de ellos reconocieron que por encima de ellos había uno más poderoso que sí sabía con su sabiduría, inteligencia y poder saber gobernar este mundo. Gloria al que vive. Pues bien, amado, sigamos con otro punto en cuanto a esta primera parte del reino de Dios. El reino de Dios, como segundo puntico ahí, usted lo que le gusta apuntar, no sé si le coloca A, B, C, como usted quiera colocarle, o 1, 2, T, como usted lo entienda mejor. Bien, otro puntico ahí en cuanto al reino de Dios es que el gobierno de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Dios gobierna por medio de su Hijo Jesucristo. Eso hay que entenderlo, amado, muy importante entender esto. Porque así como Dios gobierna por medio también de su Hijo Jesucristo. Vámonos al Salmo capítulo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Gloria al que vive, santo es su nombre. Alaba a Dios en esta hora. Salmo 110,
versículo 1. Dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Gloria al que vive. Miren ustedes, hablando aquí de Jesucristo. Hablando aquí, amado, de la manifestación de Jesucristo, de la autoridad de Jesucristo que también tiene para dirigir, para gobernar. Esto fue una profecía mesiánica, hablando en cuanto el Jehová da, y tiene como título el Salmo: Jehová da dominio al rey. No está hablando aquí de rey, amado, terrenal, está hablando de Jesucristo, de cómo Dios dice que dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Miren ustedes, amados, esto es importante entenderlo y comprenderlo, porque esto que dice aquí lo confirma Hechos capítulo 2, versículo 34, si mal no estoy. Hechos capítulo 2, versículo 34. Dice la siguiente manera. Hechos 2:34 dice: porque David no subió a los cielos por él mismo, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha dado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hablando, hermano, de la autoridad que tiene también el Hijo de Dios, Jesucristo. Otra cita bíblica para confirmar este segundo puntico del reino de Dios, en cuanto que el gobierno de Dios a través de su Hijo Jesucristo, lo encontramos en Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6 y 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, ojo, habla de imperio, o sea que gobierna, de su imperio, y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aquí hablando, amado, de una profecía en cuanto a Jesucristo. Esto es una profecía mesiánica de cómo Jesucristo vendría a la tierra, pero también que tendría el poder para gobernar y dirigir. Porque dice los evangelios en Juan que Dios le dio la autoridad al Hijo de juzgar. Y si le dio la autoridad al Hijo de juzgar, es porque Cristo tiene la autoridad para también, amado, dirigir y gobernar este mundo. Glorifica a Dios en sus hogares, en su casa. Bendiga el nombre de Dios. Alábelo. Y otra cita bíblica para confirmar esto en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Dice lo siguiente: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Ojo, el soberano, el que está por encima de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O sea, hablando que Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra. Gloria al que vive. Ese es el reino de Dios. Pero ahora viene el reino de Satanás. Vamos a tocar un punto de uno y el mismo punto de otro.
Acuérdense que estamos hablando del reino de Dios versus el reino de Satanás. Vamos a hablar sus características y cómo cada uno está organizado. Bien, ahora el reino de Satanás. El reino de Satanás. El gobierno de Satanás, así como Dios tiene su gobierno de teocracia, así como Dios tiene su gobierno que gobierna a través de su Hijo Jesucristo, Satanás también tiene su gobierno. Y el gobierno de Satanás es que Él es el Dios de este mundo. Dice la palabra que Satanás es el Dios de este mundo. Estamos ahora en el gobierno de Satanás. Los hermanos que están entrando, hablamos del gobierno de Dios. Ahora vamos a hablar del gobierno de Satanás. No se asuste, hermano. Él se llama así que no le dé miedo. Hay gente que le da miedo decir su nombre. No, ese es el nombre bíblico, hay que llamarlo por su nombre. Bien, el gobierno de Satanás, a lo que le gusta apuntar, el gobierno de Satanás es que Él es el Dios de este mundo. Vamos a buscarlo en Juan capítulo 12, versículo 31. Dice lo siguiente. Juan 12, 31. Dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Miren ustedes, amados. Gloria al que vive. Aleluya. Otro ejemplo de esto habla de que Satanás es el príncipe de este mundo. Él es el príncipe. Él está por encima de los principados. Después de los principados vienen las potestades, después vienen los gobernadores y después las huestes de maldad, que es el rango más bajo en la demoniología. Gloria al que vive. Bien, hermano, otra cita bíblica para comprobar del gobierno. Estamos ahora en el gobierno de Satanás. Oyó a los hermanos que están llegando. En el gobierno de Satanás. Ahí mismo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 30. Dice lo siguiente: no hablaré ya muchos con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Miren ustedes, el príncipe de este mundo, hablando de Satanás. Ahora, cuando dice el príncipe de este mundo, la palabra mundo ahí se refiere al sistema demoníaco que influencia y hace que el hombre peque y desobedezca las leyes de Dios. Bien, hermano. Otro puntico en cuanto al gobierno de Satanás es que Satanás es ayudado por los gobernantes y autoridades que tienen poderes sobre este mundo. Eso es importante que usted lo entienda. Satanás actúa así, de esa manera. Su gobierno, la única forma que él puede gobernar este mundo, amado, es que sea ayudado por los gobernantes y las autoridades que ejerce poder sobre este mundo. Es una de las formas de los ataques más directos. Por eso es que él es el príncipe y por eso es que su reino de las tinieblas está organizado, pero para lo malo. Viéndose el nombre de Dios. Véngase conmigo. Efesios capítulo 1, versículo 21, si mal no estoy. Efesios capítulo 1, versículo 21. Efesios 1:21 dice: y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas la iglesia. Hablando, amado, de la victoria de Cristo, pero aquí dice, amado, sobre todo principado. Y sobre todo principado también entra el príncipe de este mundo llamado Satanás, que Jehová lo reprenda en esta hora. Oye, cuando habla principado, usted tiene que acordarse que el líder de estos principados es Satanás y él se le llama príncipe. O sea, el líder, el que dirige. Gloria al que vive. Alaba a Dios en esta hora, mi hermano. Bendiga el nombre de Dios. Glorifique el nombre de Dios en esta hora. Exáltele. Otra cita bíblica la encontramos en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1.
Miren ustedes. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Principados, aquí también entra el príncipe de este mundo, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y dice, y él es antes de todas estas cosas, y todas las cosas en él subsisten. Así que alaba a Dios. Está hablando de Satanás como principado, aquí también lo nombra, porque él es el príncipe de este mundo. Y en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, si me lo estoy, dice, y el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. El Dios de este siglo. Gloria, mire usted, entonces él usa a los gobernantes, los presidentes, amados, las autoridades que tienen poder sobre esta tierra para poder ejercer sus planes demoníacos, para poder llevarlos a cabo. Ejemplo, la ley del aborto. La ley del aborto en muchos países que ya ha sido ya aprobada. Ejemplo, la ley de que pueden casarse miembros de la misma familia. En muchos países ya ha sido aprobada. Eso va en contra de la ley de Dios. Pero ¿qué hace él? Él influencia, ministra a los gobernantes, a los presidentes, a las autoridades, los que tienen poder sobre este mundo, los poderosos, para que saquen leyes, decretos que vayan en contra de la palabra de Dios. Porque él sabe muy bien que al sacar un gobierno y un país aceptar esos decretos que van en contra de la palabra de Dios, entonces, amados, quebrantan los mandamientos bíblicos. Y Satanás sabe muy bien que la única forma que él puede traer destrucción, que puede, amado, traer, amado, enfermedad y ruina espiritual, es cuando una nación quebranta los mandamientos bíblicos. Uno de ellos, el aborto, el homosexualismo, amado, y el casamiento entre los mismos miembros de una familia. Y muchos otros decretos que han hecho en muchos países, como por ejemplo, en muchos países europeos ya está aprobado, amado, la zoofilia, que es tener relaciones sexuales con animales. Entonces, eso está aprobado. Cualquier persona puede tener, amado, hay países en Europa que pueden tener, por decir, una mujer puede tener de novio un perro y puede tener relaciones sexuales con un perro y besarse en la calle con el perro y no pasa nada, por ejemplo. Eso está aprobado en muchos países. Entonces, miren ustedes, amado, todo eso va en contra de las leyes de Dios. Pero ¿quién influencia esto? ¿Quién es el que se encarga de que se pervierta una nación, se pervierta un gobierno? Amado, porque si se pervierte un gobierno, entonces se pervierte una nación. Por eso es que Dios nos manda que estemos orando por los que están en eminencia. Por eso tenemos que orar por los presidentes, orar por aquellos que están dirigiendo nuestro país, y no solamente este país, sino otros países. Porque dependiendo como Dios los influencie y los dirija para hacerlo bien, así el país avanzará. Pero si las tinieblas quieren gobernarlo, entonces, amados, se le abre portillos, puertas a las tinieblas para traer ruina y maldición a una nación. Esto es importante entenderlo y comprenderlo. Gloria al que vive. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Entonces, alaba a Dios en esta hora. Bendiga el nombre de Dios en esta hora. Glorifique el nombre de Dios en esta hora. Pues bien, sigamos con el gobierno de Satanás. Bien, hasta aquí el gobierno de Satanás. Vamos a avanzar rápidamente porque el tema es bastante extenso. Pues bien, ya tocamos, amado, el gobierno de Dios y el gobierno de Satanás. Ahora vamos a hablar de la naturaleza del gobierno de Dios para después hablar de la naturaleza del gobierno de Satanás. Bien, la naturaleza del gobierno de Dios, amado. Primer punto, de la naturaleza del gobierno de Dios. Primer punto, los que les gusta apuntar siempre están ahí apuntando todo. Una de las naturalezas del gobierno de Dios es que el gobierno de Dios es justicia, paz, alegría en el Espíritu Santo. Una de las naturalezas del gobierno de Dios es que el gobierno de Dios es justicia, paz, alegría en el Espíritu Santo. Esa es una de las naturalezas del gobierno de Dios. Véngase conmigo rápidamente en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo 6, 33. Mateo 6, 33.
Dice lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ojo, el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuál es la justicia de Dios? La que está aquí en su palabra. Si yo amo a Dios, tengo que practicar la justicia que el mismo Dios estableció en su palabra. Y si yo practico y vivo esta justicia, entonces soy un justo delante de Dios. Aclaro esto porque mucha gente cree que justo es todo aquel que, amado, cumple una parte de las leyes de Dios. No, justo es el que practica la justicia que está en la palabra de Dios. Ejemplo, no robarás. Si tú sabes que robar no le agrada a Dios, tú no lo haces para agradar a Dios y te haces justo, practica la justicia. La palabra enseña, amado, habla de la usura. Usted, amado, no va a practicar eso, de la extorsión, del robo, de esto, no. ¿Por qué? Porque usted se hace entonces injusto, pero cuando usted es justo, practica la justicia, usted entiende y comprende que la palabra enseña que no hay que robar, que no hay que hacer cosas, amado, para sacar ventaja, pero que va en contra de la palabra de Dios. Bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuándo van a ser añadidas las cosas, hermano? Cuando buscamos el reino de Dios, pero también, amado, su justicia. Cuando somos justos. Y no todo el mundo es justo. Cuando Dios le dijo a Satanás en el libro de Job, que le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, hombre temeroso, recto, apartado del mal? Hombre justo, en pocas palabras. Miren ustedes, y en el Salmo 34, versículo 17 dice: claman los justos. Pero ¿quiénes son los justos ahí? ¿Los que tienen apariencia de cristianos? No. ¿Los que tienen apariencia de hijos de Dios? No solamente eso, no. Los que practican la justicia. Gloria al que vive y reina. Bien, miren ustedes, esta es una naturaleza del gobierno del reino de Dios. Este es uno de los primeros puntos: la justicia, la paz y la alegría en el Espíritu Santo. Bien, sigamos, hermano, que el tema está bastante hermoso, bendecido. Sigamos en esta hora. Dice en Juan capítulo 18, vámonos a Juan capítulo 18, Juan capítulo 18. Esta enseñanza está recién salida del horno de Dios. O sea, Dios no tiene un horno, es un decir. ¿Oyó? Gloria al que vive. Juan capítulo 18, versículo 36. Juan 18, 36. Dice lo siguiente: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. A todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. O sea que, amado, la naturaleza del reino de Dios es: trae justicia, trae paz, trae alegría. Pero también, amado, cuando trae alegría, trae justicia, trae paz y trae alegría, entonces, amado, escuchamos la voz de Dios a través de su palabra. Por eso es importante, amado, ser unos buenos estudiadores de la palabra de Dios. Y más en estos tiempos, amado, donde el enemigo está tratando de traer herejías y traer confusión dentro del mismo pueblo de Dios, debido, amado, al no saber disertar, escudriñar la palabra de Dios. Entonces esto es muy importante, amado, hay que ejercitarnos en esto cada día. Y miren, más ahora cuando se están escuchando rumores y noticias de que la palabra de Dios piensan cambiarla. Hay muchos, amados, entes del diablo que se han propuesto querer tumbar la palabra de Dios por tierra, esta palabra de Dios. Así que yo le aconsejo, hermano, que compremos muchas Biblias Reinas Valera 1960, las tengamos guardaditas, hermanos, porque esas Biblias con el tiempo van a desaparecer de las librerías cristianas y van a traer nuevas versiones que están, amados, unas que ya salieron, otras que están por hacer, donde quieren tumbar muchas cosas que Dios estableció en su palabra. Bien, sigamos acá. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14,
versículo 17. Romanos 14, 17. Dice lo siguiente. Dice Romanos 14, 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Jesucristo nos estaba diciendo ahora en Juan, que acabamos de leerlo, nos dice que el reino de Él no es de este mundo, porque si fuera de este mundo, entonces su ejército pelearían por Él. Pero como no es de este mundo, o sea, nos da a entender, amado, que como este reino no es de este mundo, el gozo que usted y yo tenemos, el mundo no lo pudo dar. Entonces el gozo que usted y yo estábamos buscando en el mundo, nunca lo pudimos encontrar, ni en los placeres, ni en nada lo pudimos encontrar. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos da de ese gozo, de esa paz. Y ese gozo es el que nos ayuda a mantenernos firmes y a seguir en medio de las pruebas. Por eso el apóstol aquí dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Alaba a Dios en esta hora. Bendito sea el nombre de Dios, glorifica a Dios. Miren ustedes, por eso es que el Evangelio, amado, una de las naturalezas, uno de los puntos importantes en cuanto a la naturaleza del gobierno de Dios es la justicia, la paz y el gozo. El cristiano, cuando se deja robar el gozo, amado, entonces es un cristiano que se dejó robar la esperanza, se dejó robar, hermano, aleluya, el saber confiar, el saber creer en Dios y creer en su palabra. Entonces es un cristiano que con el tiempo anda en amargura, porque se dejó robar la paz, el gozo, que es algo que nunca podemos dejarnos robar, por mucho que estemos viendo lo que estemos viviendo. Alaba a Dios en esta hora, en sus hogares. Bien, otro punto de la naturaleza del gobierno de Dios, otro punto, es que otro punto de la naturaleza del gobierno de Dios es que tiene poder divino. Tiene poder divino. Véngase conmigo a Lucas capítulo 11, versículo 20. Lucas capítulo 11, versículo 20. Lucas capítulo 11, versículo 20. Dice lo siguiente. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es su nombre. Lucas capítulo 11, versículo 20. En adelante dice: mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, le vence y le quita todas sus armas en que confiaba, y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Hablando, amado, Jesucristo, cuando echaba fuera a los demonios y le acusaron, que él estaba echando los demonios fuera por el príncipe de Belzebú, o el príncipe de los demonios conocido en aquel entonces. Entonces Jesús le dice: si yo, por el dedo de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Aquí vemos, amados, una de las naturalezas del gobierno de Dios, y es que es el poder divino de Dios manifestado en la tierra. Solamente un poder sobrenatural más fuerte que el de las tinieblas puede vencerlo, porque, amado, humanamente no podemos vencer las tinieblas. Necesitamos de un poder que esté por encima del poder que tiene Satanás, en este caso Dios. Es un Dios poderoso, y su Hijo Jesucristo tiene la autoridad, el dominio y el poder para respaldar a los suyos, a todo aquel que en él cree.
Por eso es que a la iglesia se le ha dado la autoridad de echar fuera demonios, de tomar serpientes en las manos, y no nos harán daño. Son muchas promesas que tenemos en la palabra de Dios, pero a veces nos falta es creerlas, vivirla y atesorarla. Eso es lo que nos falta muchas veces. Otra cita bíblica de esto la encontramos en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 4. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 4. Alaba a Dios en esta hora en sus hogares, amados. Gloria al que vive. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4. Dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hablando el apóstol Pablo, que dice que el evangelio, su palabra, su predicación fue con poder de Dios. Y acuérdense, amado, que era tanto el respaldo de Dios en la vida del apóstol Pablo, que dice en Hechos capítulo 19 que la gente se acercaba a Pablo y pasaba los pañuelos por el cuerpo de Pablo, para al llegar a sus hogares, ese mismo paño o pañuelo pasarlo en los cuerpos de los enfermos y fueran sanados. Y mucha gente recibía sanidad. Miren ustedes, o sea, el poder de este reino que tiene Dios es tan grande que a veces nosotros mismos no alcanzamos a comprender. Y a veces, amado, como no lo conocemos, no entendemos, entonces difícilmente Dios nos puede usar. Entonces, alaba a Dios por esto, hermano. Por eso esta enseñanza me parece hermosa, importante, y que Dios en esta hora la está dando. Alaba a Dios en su hogar. Bien, hermano. Otro punto en cuanto a la naturaleza del gobierno de Dios es que el gobierno de Dios, su naturaleza es la verdad. Dios es un Dios de verdad. Dios habla con la verdad, actúa con la verdad y su palabra es verdad. Y los hijos de Dios, si creemos en Jesucristo y estamos viviendo su palabra, tenemos que andar en verdad, vivir en verdad, caminar en verdad. Bien, en Juan capítulo 8, versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31. Dice lo siguiente: Juan capítulo 8, versículo 31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, ¿de qué verdad está hablando aquí Jesucristo? ¿De qué verdad está hablando Jesucristo aquí, hermano? La verdad es Jesucristo, la verdad está en la palabra de Dios, la verdad está en las escrituras, en las Sagradas Escrituras. ¿Usted quiere conocer qué es la verdad? Aquí está en las Sagradas Escrituras, porque Dios es un Dios de verdad. En Él no hay sombra de variación, Él no cambia. Él si dice algo, lo cumple. ¿Oyó? Así que esto es importante entenderlo, porque mucha gente, amado, dice que Dios hoy le dijo una cosa y mañana le dijo otra cosa que va en contra de lo primero que dijo. Entonces esa es confusión. Y Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Y en Él no hay sombra de variación. ¿Oyó? Porque la palabra enseña que, amado, todo don perfecto, toda dádiva desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. O sea, Él no varía. Él lo que dice lo cumple, hermano. Así de sencillo, porque su verdad lo hace que sea así, de una sola pieza. Y en Mateo capítulo 5, en el versículo 30 y algo, dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, porque lo que es más de esto, del mal procede. O sea, Dios nos manda a hacer de una sola pieza. Y para hacer de una sola pieza tenemos que practicar y vivir la verdad. Por eso es que dice que la verdad os hará libre.
O sea, amado, si no vivimos la verdad, quiere decir que todavía no hemos sido libres. Porque si somos libres, la verdad tiene que, amado, vivir y hacerse realidad en mi vida. Eso es importante entenderlo. Gloria al que vive. Bien, hermano. Ahí mismo en Juan capítulo 14, versículo 6. Mira lo que dice Juan capítulo 14, versículo 6, dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad, ojo, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero, ¿cuándo vamos a llegar al Padre a través de Jesucristo, amado? Cuando vivimos, andamos, caminamos y hablamos verdad. La verdad tiene que prevalecer, amado, cueste lo que nos cueste muchas veces. Bien, amado. Y esto es algo que las tinieblas no resisten. Este punto, la verdad. Porque cuando hay verdad, hay transparencia. Cuando hay transparencia, hay sinceridad. Y cuando hay sinceridad, hay testimonio. Y si hay testimonio, hay conversión en esa persona. Y si hay conversión en esa persona, los que están viendo el testimonio, la forma de vivir esa persona para Dios, también se acercará a Dios. Gloria al que vive y reina. Esto es el nombre de Dios. Bien, amados, sigamos acá. Otro punto de la naturaleza del gobierno de Dios, de la naturaleza del gobierno de Dios, es que es santidad. Una de las naturalezas del gobierno de Dios es que es santidad. En Él no hay impureza, en Él no hay, amado, contaminación. Él es santo y Él practica, vive la santidad. Véngase conmigo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 30. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 30. El tiempo ha avanzado rápidamente y todavía no he llegado a donde quiero llegar. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 30. Dice lo siguiente. Dios añada bendición hasta su palabra. Dice: gloria a Dios. Primera de Corintios 12. Gloria a Dios. Primera de Corintios 1. Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. Versículo 2. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Note usted, amado, que el apóstol Pablo, cuando siempre escribía la carta, decía a los santos, a los santificados, o a los llamados a ser santos. La palabra santo significa apartado para alguien o para una labor específica. Palabra santo significa el que se aparta de lo impuro. Entonces miren ustedes, amados, una de las naturalezas de este gobierno es que Dios es santo. Y si Dios es santo, sus hijos también tenemos que practicar la santidad. ¿Y qué es la santidad para los amigos que nos están escuchando? Es apartarnos de todo aquello que sabemos que a Dios no le agrada, que está en su palabra y que a Él no le agrada. ¿Cómo lo hacemos? Acercándonos a Dios a través de la persona de Jesucristo y reconociendo que necesitamos ser limpios de nuestros pecados. Bien, y en el versículo 30 del mismo capítulo, de 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Miren ustedes, y santificación y redención.
Ahora, la santificación es un proceso, es un proceso. En algunos es lento, en otros es rápido, dependiendo de la entrega del corazón de la persona. Porque hay personas que demoran en entregar ciertas áreas que a Dios no le gusta, pero que están ahí y que les gusta. Y demoran en entregársela a Dios, pero se están santificando en otras áreas, apartándose para Dios. Hay personas que entregan todo delante de Dios para agradar a Dios en todo. Entonces, la santificación es un proceso. Todos los días estamos luchando para ser santos a través de la santificación. Cuando ya lleguemos, hermano, a la estatura del varón perfecto, amado, en la santificación, entonces nuestro cuerpo, amado, llegó al nivel de ser santo, guardado para Dios, y téngalo por seguro que ese día Cristo o nos lleva, amado, nos lleva primero, o cuando venga el arrebatamiento nos sorprenda, nos vamos con Él, porque Cristo viene es por todo, amado, los que practican la santidad, los que han vivido, amado, en un proceso de santificación, y los que, amado, han llegado a un nivel de ser santos. Son aquellas personas que se alejan de todo. Todo es todo. Gloria al que vive, que contamina su vida. Bien. Entonces, otra naturaleza del reino del gobierno de Dios es que es la santidad. La santidad, hermano, es importantísima. Miren ustedes, en 2 Corintios capítulo 6 nos habla de la santidad del cuerpo. 2 Corintios capítulo 6, versículo 17. 2 Corintios capítulo 6, versículo 17, dice lo siguiente: dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Miren ustedes, hablando, amado, en cuanto a alejarnos de todo aquello que contamina el cuerpo. Porque el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Y si estamos unidos con el Señor, amado, en el Espíritu, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios, Él habita en nosotros, y nuestro espíritu es el que se conecta siempre con el Espíritu Santo de Dios. Somos unidos en un solo espíritu. Y como le expliqué en una vigilia, y Dios nos habla, nos comunica su voluntad a través del Espíritu Santo de Dios, pero a nuestro espíritu. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Bien, alaba a Dios en esta hora, bendiga el nombre de Dios en esta hora. Ahí mismo, en el mismo libro de Primera de Corintios, sí, el que vive, gloria a Dios. En 2 de Corintios, capítulo 7, hay un puntico que me parece bueno. En 2 de Corintios, capítulo 7, una cita bíblica que me viene ahora. 2 de Corintios, capítulo 7, gloria al que vive. Versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que tenemos que limpiarnos, amados, de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea que hay contaminaciones que son de carne, pero hay contaminaciones que son de el espíritu. Entonces, miren ustedes, amados, esto es importante entenderlo y comprenderlo. Gloria al que vive. Perfeccionando la santidad y el temor de Dios. O sea, amado, que ¿qué? Amado, limpiarnos toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionar la santidad. Para que vean ustedes que la santidad se va perfeccionando a medida que vayamos venciendo y vayamos alejándonos de las cosas que contaminan y las cosas que a Dios no le agradan. Y así, de esa manera, cuando nos apartamos para Dios, entonces el temor de Dios está en nuestra vida. Y el temor de Dios, amado, nos ayuda a vencer
las tentaciones. Gloria al que vive. Bien, eso no quiere decir que ahora nos vamos a creer los fuertes, los que no nos pasa nada. No, usted no crea eso, ¿no? Aquí nadie es fuerte. Aquí, amados, estamos agarrados de Dios. ¿Oyó? La palabra enseña que el que piense estar firme, mire que no caiga. Amados, hay que tener mucho cuidado, no creerse, amados, porque quizás usted está santificándose, usted ha vencido muchas áreas, creerse que ya todo alcanzó. No, hermano. ¿Oyó? Como decimos aquí en Barranquilla, Colombia, hay un dicho popular que dice que al mejor panadero muchas veces se le quema el pan. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Gloria al que vive. Bien, esto es en cuanto a la naturaleza del gobierno del reino de Dios. La naturaleza del reino de Dios. Gloria al que vive. Ahora, hay una partecita importante en 1 de Pedro capítulo 1, en cuanto a este punto de la santidad, antes de avanzar al siguiente punto, que es la naturaleza del gobierno de Satanás. Antes de avanzar a ese puntico, quiero tocar otra cita bíblica en cuanto a la santidad, de Dios. 1 de Pedro capítulo 1, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Aquí dice que hay que ser santo en toda vuestra manera de vivir. En toda es toda, mi hermano. Aquí no está diciendo nada más unas cuanticas, le está diciendo en toda, mi hermano. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Alaba a Dios en esta hora. O sea, Dios es santo. Tenemos que santificarnos para acercarnos a un Dios santo. Entonces, miren ustedes, amados. Bien, ahora entremos, amados, entonces ahora a la naturaleza del gobierno de Satanás. Acuérdense que estamos tocando un punto de cada reino. ¿Oyó? Alabanza al que vive. Ahora vamos al gobierno, a la naturaleza del gobierno de Satanás. Bien. Y una de las naturalezas del gobierno de Satanás es que el reino de Satanás está centrado en las cosas de este mundo. ¿Oyó? Una de las naturalezas del gobierno de Satanás es que está centrado en las cosas de este mundo. Véngase conmigo a Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Versículo 15. Gloria al que vive. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 nos habla de la naturaleza del gobierno de Satanás, que está centrado en las cosas de este mundo. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ojo, la palabra mundo aquí, les repito, se refiere al sistema demoníaco que ejerce Satanás con sus demonios y sus entes sobre el hombre que no conoce a Dios. Bien, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Ojo, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y esto es lo que Satanás ofrece, amado, al hombre, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, todos los deseos de la carne, lo es el que vive, todo lo que el hombre desea experimentar, todos los deseos que van en contra de la palabra de Dios, esos deseos que están ahí guardados en el corazón del hombre, y los deseos de los ojos, o sea, todo, amado, todo lo que el hombre ve, que desea, que para él, amado, es algo satisfactorio, pero que delante de Dios está mal. O sea, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. ¿Oyó? No provienen del Padre, sino del mundo. O sea que los deseos de la carne, lo que muchas veces queremos hacer sabiendo que a Dios no le agrada, amado, y aún lo hacemos y lo practicamos, amado, eso, amado, es de este mundo. A Dios no le agrada los deseos de la carne. Por eso, amado, hay gente que dice que a veces le está
le hace una pregunta a uno, pero es que es un Dios bueno, Dios creó el mundo, Dios creó todo, hay que gozar el mundo. Sí, gózate del mundo, pero gózatelo en la voluntad de Dios, porque Dios también dio un libre albedrío, y eso hay que tenerlo muy presente. Donde el hombre puede tomar su propia decisión, sea para bien o para mal. El hombre está en la capacidad de tomar lo que es bueno y lo que es malo. Y cómo el hombre sabe que lo que está haciendo es malo y que a Dios no le agrada, pero lo hace porque le gusta, porque hay algo que el hombre nunca va a poder, amado, esconderse, nunca va a poder, amado, ocultar. Y es que el hombre, Dios le puso conciencia, y es en la conciencia del hombre donde Dios le habla, sea cristiano o no sea cristiano. ¿Sabes por qué le digo esto? El sicario sabe que matar es malo, pero ¿por qué lo sigue haciendo? Porque sencillamente le gusta, pero en su conciencia sabe que es malo. La prostituta sabe que estar con un hombre que no es su esposo es malo delante de Dios, pero ¿por qué lo hace? Porque le gusta, pero su conciencia la acusa, le hace sentir que es verdad. Entonces miren ustedes, esto es importante entenderlo y comprenderlo. Aunque la conciencia no cambia a nadie, quien cambie es Jesucristo y su palabra. Gloria al que vive. Alaba a Dios en esta hora. Bien, ¿qué dice? Entonces sigue diciendo aquí, amados, que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para siempre. Satanás sabe muy bien que en este punto de la naturaleza del gobierno de Satanás es que está centrado en este mundo. Él sabe muy bien que dándole los deseos que el hombre quiere, que el hombre le gusta, que está en este mundo, la persona difícilmente va a querer dejarlos, va a querer soltarlos, porque está aferrado a esos deseos. Entonces por eso es que muchas veces tenemos que orar, amado, orar y ayunar por las almas, para que Dios la liberte. Hay gente que le cuesta, hermano, buscar de Dios. ¿Pero por qué? Porque está siendo, amado, influenciada por algo espiritual que no es de Dios. Entonces necesitamos ir directamente, amado, al punto. En el tema Dios quita las secuelas del pasado, segunda parte, hablo que hay personas que les cuesta llegar a los pies de Cristo. Entonces la iglesia tenemos que ser sabios y dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios para desautorizar lo que está influenciando a esa persona para que busque de Dios en espíritu y en verdad. Bien, sigamos acá. Otra cita bíblica para comprobar, amado, este punto de la naturaleza del gobierno de Satanás es que está centrado en las cosas de este mundo. Lo encontramos también ahí mismo en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, el mundo entero está bajo el maligno, pero los que somos de Dios marcamos la diferencia. Miren ustedes que las influencias que, amado, que lo que está en este mundo nosotros no nos dejamos arrastrar, y no por nuestra propia fuerza, no, tenemos que buscar de Dios para que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a vencer las tentaciones. ¿Quién fue el que ayudó a Jesucristo cuando entró a ayunar 40 días y 40 noches a vencer la tentación? Amado, el Espíritu Santo de Dios. Y entonces necesitamos el Espíritu Santo de Dios para poder vencer todas las ofertas del mundo. Por eso es que mucha gente, amado, que les cuesta creer que una persona ya no va, una persona que antes bailaba bastante o tomaba, ya no hace eso. Les cuesta creer, ¿por qué? Porque ya nosotros no nos dejamos guiar por las corrientes de este mundo. ¿Oyó? Como dice la palabra, que andamos en las corrientes de este mundo, ajenos de la voluntad de Dios. Eso eran deseos que antes teníamos estando en vuestra ignorancia. Pero ahora, amados, que tenemos el Espíritu Santo de Dios, hacemos la voluntad de Dios. ¿Oyó? Entonces, esto es importante entenderlo y comprenderlo. Otro punto en cuanto a la naturaleza del gobierno o del reino de Satanás, gloria al que vive, encontramos, amados, que una de las naturalezas del gobierno de Satanás es que trae dolencia, enfermedad y esclavitud. Dolencia, enfermedad y esclavitud. Esa es una naturaleza también del gobierno de Satanás. Véngase conmigo en Mateo capítulo 10, versículo 1.
Mateo capítulo 10, versículo 1. Gloria al que vive. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 1. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, ¿por qué, amado, Jesucristo comisiona a 12 y esos 12 los envía y le da autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia? Hermano, porque una de las cosas que caracterizan al gobierno de Satanás, es que, amado, su naturaleza es traer dolor, enfermedad, esclavitud, es querer, amado, hacer sufrir al hombre. Y como Dios sabe muy bien que a Satanás le gusta hacer sufrir al hombre, por eso, amado, a través de Jesucristo nos dio la autoridad a la iglesia para libertarlo de esa esclavitud, de esa enfermedad y de esas dolencias. En el nombre de Jesús, amado, hay poder. Entonces miren ustedes, amado, como las tinieblas, el reino de las tinieblas, amado, le gusta hacer mal. Le gusta, amado, traer enfermedad, dolencia. Y los evangelios están, amado, repletos de citas bíblicas, de pasajes, donde habla de muchas personas que estaban, amados, enfermas, otros cautivos de espíritu, y Jesucristo echaba fuera los demonios y, amados, sanaba a muchos enfermos, porque eso es lo que vino Satanás. La palabra enseña que Satanás vino, amado, fue a matar, a destruir, ¿yo? A hurtar, matar y destruir. Y Cristo dijo: mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. O sea que la naturaleza de de Satanás, es destruir, es hurtar, matar y destruir al hombre. Y que el hombre se maten unos con otros. Pero, amado, Cristo vino, amado, a traer paz, a traer, amado, aleluya, armonía. Gloria al que vive. Alaba a Dios en esta hora. ¿Y qué dice en Lucas capítulo 9, versículo 1? Lucas capítulo 9, versículo 1. Lucas capítulo 9, versículo 1. Lucas capítulo 9, versículo 1 dice: y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Miren ustedes. Entonces, aquí lo especifica mejor que Jesucristo le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar todas enfermedades. ¿Oyó? Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Porque no es de Dios que el hombre esté enfermo. Dios, amado, no es el objetivo de que el hombre se enfermara, de que el hombre estuviera cautivo. No. Sino que por causa del pecado, el hombre, amado, la consecuencia es enfermedad, cautividad, dolencia y esclavitud. Pero Cristo, amado, por eso dio la autoridad a la iglesia. Y la iglesia tiene esa autoridad, amado, de echar fuera demonios, de orar por los enfermos y serán sanos. ¿Oyó? Y predicar el evangelio. Hay que predicar, mi hermano. Hay que predicar. Gloria al que vive. Bien, otro punto en cuanto a la naturaleza del gobierno o del reino de Satanás, amado, es que se practica el engaño. Otro punto en cuanto a la naturaleza del gobierno o del reino de Satanás es el engaño. Es experto en practicar el engaño. En él no hay verdad. Él es padre de mentira. Véngase conmigo. Y lo vamos a comprobar en Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Miren cómo engañó a Eva.
Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, o sea del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, le dijo una verdad a media. Y una verdad a media es peor que una mentira, ¿yo? Porque se presta para mentir. Eso fue lo que hizo el diablo. Le dijo de que serían abiertos vuestros ojos, sabiendo el bien y el mal, era verdad. Pero que iban a ser como Dios no era verdad. Entonces miren ustedes. Y sigue diciendo: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Miren ustedes, amados, la astucia, el engaño de Satanás. Miren ustedes, amados, el engaño. Le hizo creer, le dijo una verdad con una gran mentira. Entonces, amado, él es engañoso, así que ten mucho cuidado con los engaños. Por eso la cita bíblica con la que iniciamos esta enseñanza, en 2 Corintios 11:3, el apóstol Pablo estaba preocupado. Dice: temo que como Satanás, temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos se han extraviado de la sincera fidelidad de Cristo. Entonces, una de las artimañas que va a usar el enemigo en estos tiempos es el engaño. Hay que tener mucho cuidado con esas visiones, revelaciones y con esas profecías locas que están diciendo hoy en día. Amado, hay profecías de Dios, sí, pero toda profecía tiene que ir pesada a la luz de la palabra, y el Espíritu Santo de Dios te guía de que esa profecía es de Dios. Entonces, amado, hay que probar los espíritus. En 1 de Juan capítulo 4 dice: probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocemos el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Gloria al que vive. ¿Qué dice en Juan capítulo 8, versículo 44? Juan capítulo 8, versículo 44. Gloria al que vive. Juan capítulo 8, versículo 44. Apenas vamos, amado, por la naturaleza de ambos reinos, tanto el reino de Dios como el de Satanás, hermano, y el tiempo ha avanzado rápidamente, Dios mío. Juan capítulo 8, versículo 44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Gloria al que vive. O sea que dice que él es padre de mentira. Él es homicida desde el principio y ha sido amado padre de mentira. Él es mentiroso, él permanece en la mentira. Y ejemplo de eso, amado, fue que organizó su rebelión, dice Ezequiel, amado, con mentira. Hizo una buena campaña, como decimos aquí en la costa, Barranquilla, Colombia, amado, hizo una buena campaña política con buena publicidad y engañó a muchos ángeles, que hoy en día, amados, son, aleluya, en jerarquía, ángeles caídos, y en jerarquía, amado, aleluya, ángeles, amado, de bajo rango, que se convirtieron en lo que hoy conocemos como demonios. Parece que hay una jerarquía de ángeles y las huestes, la parte más baja de la demonología de los amados demonios, que fueron ángeles pero de bajo rango y se convirtieron en demonios. Gloria al que vive. Si usted quiere saber, amado, de ese tema, le invito a que escuche la enseñanza, amado, la naturaleza de los demonios. Bien, sigamos acá en esto. Sigamos acá en este punto. Vámonos a Romanos capítulo 1, versículo 25. Pero en esta cita bíblica que acabamos de leer, amado, es padre de mentira.
en este engaño. Tengamos mucho cuidado con esto, hermano. Muchísimo cuidado y más en estos tiempos. Romanos capítulo 1, versículo 25. Romanos capítulo 1, versículo 25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ojo, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Miren ustedes, amados. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Miren ustedes, amados, que cambiaron la verdad de Dios, amado, por la mentira. ¿Y por qué? Porque al hombre, amado, le gusta que le diga lo que quieren escuchar. Muchas personas les gusta que se les diga lo que ellos quieren escuchar, no lo que Dios quiere decir. Entonces, amado, hay que tener mucho cuidado con esto. Gloria al que vive. Alaba a Dios en sus hogares, bendiga el nombre de Dios. Entonces, amado, hay que tener mucho cuidado, porque hay mucha gente que está cayendo en la mentira, está cayendo en el error. Ojo con los predicadores, ojo con lo que escucha. Usted, amado, todo lo que escuche, amado, yo aquí en Barranquilla, Colombia, tenemos un dicho, a los hermanos que nos escuchan en Panamá, Venezuela y en Estados Unidos. Aquí hay un dicho, que cuando uno escucha un mensaje hay que comérselo como un pescado. Usted el pescado no se lo puede comer todo enseguida porque las espinas le pueden hacer daño, sino que toda enseñanza, toda predica tiene que comerla, amado, como usted come un pescado. ¿Y cómo se come el pescado? Primero se come la pulpa y las espinas se sacan. Usted toma lo bueno y deseche lo malo. Pero si son herejías, mi hermano, ahí no hay nada bueno. Salga corriendo de ahí, ni lo escuche. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, hermano. Bien, sigamos, amados en Cristo. Gloria al que vive. Vámonos entonces en esta hora. Otra cita bíblica para compartir de esto. Gloria a Dios. Alabanza al que vive. Entonces, la encontramos en Segunda de Tesalonicenses, gloria al que vive, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12. Versículo 10 dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Gloria al que vive. Comienza el nombre de Dios. Entonces, miren ustedes, amados, aquí había una mentira, un engaño se había metido aquí en los tesalonicenses, amados, que la gente no quería trabajar. La gente, amado, había dejado todo lo que, amado, había sus labores, sus sueños, sus proyectos, por una mentira que se metió, un engaño que se metió dentro de la iglesia de los tesalonicenses, que el apóstol Pablo lo escribe en la primera carta y aquí en la segunda carta lo sigue ratificando. Oye, por eso él dice que la palabra de Dios sea glorificada y el deber de trabajar. Entonces, miren ustedes, amados, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, muchas enseñanzas que se están metiendo en la iglesia. Hay que tener mucho cuidado de quién lo está diciendo, si es bíblico y por qué se está diciendo. Todo tiene que ir a la luz de la palabra. Bien, otro punto en cuanto a la naturaleza del reino o del gobierno de Satanás. Otro punto en cuanto a la naturaleza del gobierno del reino de Satanás, amado, es que se practica el pecado y la maldad. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Véngase conmigo a Romanos capítulo
Vámonos mejor a 1 de Corintios. 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9. 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria al que vive. Alaba a Dios en esta hora. Miren ustedes, amados. O sea que otra naturaleza del reino de Satanás es que se practica el pecado y la maldad. Él es especialista, amado, en ver que el hombre esté envuelto y se enrede en el pecado. Entonces esto es importante entenderlo, comprenderlo. Gloria al que vive. El pecado es lo que separa al hombre de Dios. El pecado es lo único que separa al hombre de Dios. Entonces, amado, si tú quieres estar cerca de Dios, apártate del pecado, acércate a Dios para que Dios se acerque a ti. Entonces, miren ustedes, amados. Vamos a otra cita bíblica en cuanto a este punto. Gloria a Dios. En Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Gloria al que vive. Bendito sea el nombre de Dios. Alaba a Dios en esta hora. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es el príncipe de la potestad del aire, hablando de Satanás, que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, en aquellas personas que no han aceptado a Jesucristo o que no conocen a Dios. Opera en ellos para que practiquen el pecado y la maldad y vean ese pecado, esa maldad, como algo bueno delante de Dios. Sigue diciendo: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, nosotros practicábamos, amado, antes de conocer a Jesucristo, el pecado, la maldad. Cada quien, amado, antes de conocer a Jesucristo, algún pecado, ya sea que para nosotros sea considerar un pecado pequeño, que en la presencia de Dios no hay pecado pequeño. Pecado es pecado y punto. En Dios no hay escalafón de pecado, no. Pecado es pecado y punto. Que a veces que hay muchas personas que quieren escalafonarlo y decir, por ejemplo, dije una mentira piadosa. ¿Qué mentira es piadosa? Ninguna. Dije una mentira blanca. ¿Qué mentira es blanca? Hombre de Dios. Entonces, miren ustedes, amado. Gloria al que vive. Entonces, amado, eso hacíamos nosotros antes. Pero ahora estamos en Cristo, hermano. Ya no practicamos ni el pecado ni la maldad. Otra cita bíblica, hermano, en cuanto a este punto de la naturaleza del gobierno del reino de Satanás, en cuanto que se practica el pecado y la maldad. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3 dice lo siguiente: Primera de Juan capítulo 3, versículo 7. Dice: hijitos, nadie os engañe.
El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Gloria al que vive. Miren ustedes, amados, la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Que los hijos de Dios no practicamos el pecado. Los hijos de Dios nos guardamos para Dios y vivimos para Dios. Mientras que los hijos de las tinieblas, no. Los hijos de Dios, cuando Cristo verdaderamente ha cambiado nuestra vida, en nosotros hay amor, hay paz y hay misericordia. Miren esto, mi hermano. Esto es hermoso comprenderlo e entenderlo. Gloria al que vive. Versículo 12 sigue diciendo: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Miren ustedes, mis hermanos. Gloria al que vive. Otra naturaleza del gobierno o del reino de Satanás es que es oscuridad. Que es oscuridad. En él no hay luz. Que es oscuridad. Véngase conmigo a Lucas capítulo 22, versículo 53. Lucas 22, 53. Lucas 22, 53 dice: y habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora, la potestad de las tinieblas. Hablando Cristo, cuando venían, amado, aleluya, el arresto de Jesús, que la trampa que le hicieron para poder, amado, buscarle ocasión para matarle. Jesús le dijo: esta es la hora de ustedes. Nunca me cogieron en el templo, nunca me agarraron en el templo, pero me van a agarrar ahora de noche, porque esta es vuestra hora, la hora de las tinieblas. Entonces, hermano, a las tinieblas les gusta la oscuridad. Así que, hermano, nosotros somos luz. Ahora la palabra enseña que usted y yo somos luz en medio de las tinieblas. Ahora, Cristo, si somos de Cristo, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora donde lleguemos, que esté en las tinieblas, la luz que está en nosotros alumbrará esas tinieblas. Y por eso usted ve que muchas veces usted iba a llegar a algún lugar, usted que es luz, y amado, y si está lleno de tinieblas, eso se va a revolver. ¿Oyó? Y va a querer, amado, aleluya, o sacarlo o atacarlo. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado con esto. Gloria al que vive. Vámonos al libro de Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Gloria al que vive. Alaba a Dios en sus hogares. Libro de Hechos 26, 18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hablando, amado, aquí Dios al apóstol de que para que fue llamado, para abrir los ojos y que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Miren ustedes, o sea que como Satanás es oscuridad, él quiere tener al hombre atado en pecado, en delitos, y que ande en oscuridad y que nunca resplandezca la luz del Evangelio. Del Evangelio, como dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Él ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, porque entre más les cega el entendimiento por causa del pecado, menos van a ver la luz del Evangelio. Entonces miren ustedes, amados, esto es hermoso entenderlo y comprenderlo, y nuevamente les reitero, hay que orar bastante, hermano,
por las almas que no conocen a Dios. Gloria al que vive. ¿Y qué dice en Efesios? En Efesios capítulo 6, versículo 12, un pasaje bastante conocido por nosotros. Efesios 6, versículo 12. Efesios 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, como está esta jerarquía, amado, de demonios, y quieren, amado, traer oscuridad, tinieblas, amado, a la tierra, nosotros también tenemos, amado, un ejército a favor de nosotros. Tenemos un ejército que pelea a favor de nosotros. Si usted quiere saber cuál es el ejército, usted amigo que me escucha, usted quiere saber cuál es el ejército que Dios tiene a favor de nosotros, yo le invito a que escuche la enseñanza, la protección divina, búsquela, la protección divina, aquí en este mismo canal, Pastor Manuel Correa, la protección divina, y ahí hablo de eso. Gloria al que vive. Bendito es el nombre de Dios. Alaba a Dios en esta hora. Glorifique su nombre. Aleluya. Dios es poderoso. Y para terminar aquí este punto, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, si mal no estoy. Primera de Juan, capítulo 1. Dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, si andamos en tiniebla y decimos que tenemos comunión con Él, hermano, nos hacemos mentirosos, hermano. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, porque Dios es un Dios de luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros. Dios es luz, Satanás y su reino es tinieblas. Entonces miren ustedes, amados. Gloria al que vive. Y por último, otro punto de la naturaleza del gobierno o del reino de Satanás es que hay muerte. Él quiere, amado, como sea, destruir, traer la muerte física y espiritual. ¿Oyó? Del hombre. Cuando hablo muerte, amado, física es este cuerpo. Cuando hablo muerte espiritual, hablo, amado, de la condenación eterna. Miren ustedes, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice lo siguiente: gloria al que vive. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando de Adán y Eva, por el pecado la muerte. O sea, cuando pecaron nuestros primeros padres, entonces también entró la muerte espiritual y la muerte física. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, así la muerte tanto espiritual y física pasó a todos los hombres. Pues antes de la ley había pecado. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, para que por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ustedes, así como el pecado, la muerte entró por un hombre, por Adán y Eva, amado, entró la salvación y la vida eterna a través de Jesucristo. Mientras que el diablo viene a matar, Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Otra cita bíblica, Efesios capítulo 2, versículo 1, para terminar esta partecita, y creo que voy a tener que continuar con esta enseñanza, amado,
la segunda parte, porque todavía no he llegado donde quiero llegar y el tiempo ya, amado, ha avanzado rápidamente. Efesios capítulo 2, versículo 1 para terminar ya. Y seguiremos con la segunda parte. No se pierda esta segunda parte de esta enseñanza. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Él nos dio vida estando nosotros muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida? Jesucristo. Gloria al que vive. Bien, amado, esta primera parte, hasta aquí no se pierde la segunda parte, porque todavía me falta tocar la manifestación del reino de Dios y la manifestación del reino de Satanás. También voy a hablar de las características de los súbditos del reino de Dios y las características de los súbditos del reino de Satanás. También voy a hablar del poder y dominio del reino de Dios y el poder y dominio del reino de Satanás. También voy a hablar de la lucha de Cristo contra Satanás y de la lucha de Satanás contra todo lo que es referente a Jesucristo. Y también, por último, hablaré de la lucha de los creyentes contra Satanás y de la lucha de Satanás contra los creyentes. No se pierda esta segunda, amado, esta segunda parte, que va a estar hermosa y preciosa. Vamos a estar orando en esta hora, hermano, ya para levantarnos, para que Dios nos ayude. Ore bastante, hermano, para que Dios nos ayude. Padre Dios, en esta hora te damos las gracias por esta enseñanza. Padre, en esta hora, Dios, que esta palabra haga el efecto por el cual ha de ser enviado, Padre Santo Dios, en el nombre de Jesús. Padre, seas tú sanando todo aquel que esté enfermo en esta hora por las llagas de Cristo. Reprendemos toda enfermedad de los cuerpos, reprendemos toda dolencia, todo malestar de los cuerpos, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Padre, en esta hora, Dios de la gloria, reprendemos todo espíritu de muerte, de venganza, de accidente, derramador de sangre, de atraco, sicariato, mala hora, confusión en contra de nuestra vida, nuestra familia, nuestra parentela, nuestros bienes, queda inoperante, reprendido en el nombre de Jesús, Dios. Amén y amén. Ya saben, hermano, shalom a todos ustedes. Oren mucho por su amigo y hermano Pastor Manuel Correa, y nos encontramos, amado, el viernes a las 7 de la noche por este canal y el domingo en la escuela dominical. Y esté pendiente, porque estaremos, amado, avisando las vigilias que estaremos iniciando en Facebook. En Facebook me encuentra, amado, como Manuel Eduardo. Dios les bendiga, Dios les guarde.